es 50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. El pastor Roberto Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. Estamos en este punto y en esta hora compartiendo el tema de la semana. Para esta semana un tema maravilloso, un tema apasionante. El tema del matrimonio. ¡Wow! 7 llaves de plenitud matrimonial. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido mejor la experiencia de recibir estas palabras? Y los declaro marido y mujer, para estar en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe, y que todo lo que Dios une no lo separe el hombre. Algunas frases como esta seguramente que las hemos escuchado, repito, y las hemos vivido. Pero en el transcurrir de los años, en el transcurrir de nuestro diario vivir, nos damos cuenta que muchas de estas frases, primero, nunca se cumplieron, y segundo, peor aún, desafortunadamente, llevan toda la contraria a lo que realmente vivimos en el matrimonio. Muchas de estas frases aún ni siquiera se encuentran bíblicamente escritas. Entonces la pregunta es, cuando vamos al tiempo del matrimonio, y según la religión a la que pertenezcamos y se nos declaran algunas palabras, ¿de dónde tomamos estas palabras? ¿Del principio y del concepto del hombre? ¿O encontramos el contexto bíblico, la razón del espíritu, del Ruach HaKodesh para entenderlo? Bien, mis hermanos, este es el tema. Veremos a lo largo de esta semana 7 llaves de plenitud matrimonial. Enfrentaremos un tema realmente interesante, así es que bienvenidos. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, en nuestro horario de las 7:30 de la mañana. Muy buenos días para todos.
y transmitimos a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, en el horario de la tarde. Así es que para todos nuestros amigos y hermanos en Europa, muy buenas tardes. Quiero invitarlos a nuestro primer texto bíblico, con el cual vamos a tomar la partida de esta semana. Esta cita bíblica ha sido el fundamento en el cual nuestro hogar, hablo de mi matrimonio. Usted está observando una fotografía en el fondo. Esta fotografía corresponde precisamente hace 27 años al matrimonio de Roberto y María del Pilar Alfaro. Hace 27 años recibimos una bendición sacerdotal en aquel tiempo bajo el concepto de una religión, y fue precisamente allí donde recibimos estas frases: para el bien y para el mal, para la enfermedad o para la salud, para la riqueza o la pobreza. Y por supuesto muchas de esas frases, repito, jamás nos tomamos el tiempo para establecer de dónde se originan. Yo quiero llevarlos a las frases de la Biblia, la bendición de la Biblia para la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio, en ese vínculo tan extraordinariamente importante establecido por Dios, para que a través de él, a través de ese pacto matrimonial, definiremos un poco más adelante los conceptos y las diferencias entre un contrato y un pacto. Pero para hablar de pacto matrimonial, qué mejor que ir a Génesis, capítulo 1, verso 28. Acompáñeme, por favor, y le pido que este texto bíblico quede grabado, marcado, no solamente escrito allí en ese texto bíblico, sino que sea fundamentado en sus corazones. Este fin de semana meditaba en mi corazón el tema de la semana. Ustedes con mucha frecuencia me escriben y me preguntan, o normalmente el fin de semana, cuando cerramos el tema de semana, como fue este fin de semana que cerramos el tema maravilloso de las 12 puertas, inmediatamente muchos de ustedes me escribieron y me preguntaron, ¿cuál será nuestro siguiente tema? Y yo hablaba con mi padre y le decía, Señor, muéstrame cuál es nuestro siguiente tema. Y en la medida que voy leyendo muchos de los textos que ustedes nos envían, me encuentro precisamente con la inquietud en el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres, orando y pidiendo oración particularmente por sus matrimonios. Matrimonios que están en prueba, matrimonios que están en adversidad, matrimonios que están en guerra, no solamente guerra física, guerra espiritual, guerra en las finanzas, guerra en la comunicación, guerra en la intimidad, guerra en la crianza de los hijos, guerra en las decisiones, en las comunicaciones entre uno y otro. Así es que, repito, considerando esta circunstancia, vamos a abordar este tema apasionante del matrimonio. Y la verdad, les soy honesto, no sé si esto nos tome 1 o 2 o más semanas, pero creo que es un tema que definitivamente necesitamos tratar y buscar cuál es la causa, cuál es la circunstancia por la cual hoy precisamente tantos y tantos matrimonios se encuentran atravesando crisis, al punto de que la respuesta más práctica o la respuesta más oportuna que el mercado comercial nos ofrece, el mundo, es el divorcio. Cuando transitamos por las avenidas, los highways, particularmente en esta nación, me impresiona tanto ver las vallas publicitarias de los abogados, quienes escriben en estas vallas: si tu matrimonio está en crisis o en problemas, llámanos. En 2 días arreglaremos tu divorcio, o cosas como estas. Entonces esta frase que dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿dónde queda? ¿Cuál es la importancia entonces de estos textos que, repito, se nos anuncian al momento de la boda, pero que en el diario vivir y en el caminar de los años no fueron más que simples frases, tal vez un tanto emocionales, tradicionales del momento? Pero la vida del matrimonio está sujeta a muchas otras circunstancias que son las que permiten establecerlo, determinarlo, fundamentarlo.
Bien, Génesis capítulo 1, verso 28, hice tiempo para que llegue a la cita y la lea junto conmigo. Génesis capítulo 1, verso 28, dice la palabra: y los bendijo Dios. Por favor, matrimonios, parejas que están en contacto con nosotros en este mismo momento, la primera expresión de Dios a la pareja, al matrimonio, no fue decirles: los bendigo en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad. No. Esto no fue lo que salió de los labios de nuestro Padre Eterno. Dice Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo. Y los bendijo Dios. Y les dijo, no les dijo, hasta que la muerte los separe. No les dijo, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la escasez, en la ruina, en las crisis. No. Dios dijo: fructificad y multiplicaos. Fructificad. Esta palabra fructificad tenemos que desarrollarla con detenimiento, porque no sé qué parte de la palabra fructificad los matrimonios hoy no pueden entender. De tal manera que se hace necesario, y creo que sería muy práctico, ir al diccionario incluso común de la lengua española, y buscar el significado de fructificar. Porque en un entender simple, fructificar significa que hay provisión. Fructificar significa que todo cuando un matrimonio empiece en la unión de esa pareja, en la bendición de Dios, todo cuanto haya a sus manos será de bendición. Y dice la palabra: fructificad y multiplicaos. Cuando nos habla de multiplicaos, nos está empezando a indicar que es necesario que de la relación del hombre y la mujer en el matrimonio haya hijos, haya descendencia, hayan herencias para ellos. Y es interesante, hace unos días hablaba con un hombre americano, ya un hombre mayor, y le pregunté cuántos hijos había en su hogar, y me dio una respuesta respetable, por supuesto, pero a mi muy sincero concepto, una manera de pensar en Dios muy triste. Me dijo: nosotros, mi esposa y yo, hemos decidido no tener hijos, porque este mundo está atravesando momentos tan críticos: guerras, pestes, hambres, escasez, violencia. ¿Para qué traer hijos a una tierra donde hay tanta contaminación y pecado? Esa fue la decisión de un hombre y una mujer. Pero la orden o el ordenamiento de Dios en texto 1:28 de Génesis dice que debemos fructificar y ser de multiplicación. Dice la palabra: llenad la tierra y sojuzgadla. Y esta palabra sojuzgadla será una palabra que también tendremos necesidad de definir, establecer qué significa sojuzgar. ¿Cuál es la autoridad que Dios nos ha dado? Porque el siguiente texto dice: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastren sobre la tierra. Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Así es que, mis amados hermanos, viendo este texto de Génesis capítulo 1, verso 28, para tantos matrimonios que diariamente nos envían sus textos, repito, hombres o mujeres, hermanos, hermanas, que nos dicen: estamos en crisis, nuestro matrimonio está en el proceso del fin, no logramos establecer una buena relación a pesar de llevar tantos años y tener varios hijos en común. Nuestro matrimonio se encuentra en crisis. Déjeme decirles, mis amados hermanos, que la crisis del matrimonio no es un tema nuevo, no es un tema de moda, pero sin lugar a dudas, los medios, Hollywood, las películas y el entorno de las familias nos llevan a crear un estilo de vida totalmente apartado,
totalmente distante del plan y del propósito de Dios en la creación para el matrimonio. De tal manera que, así como cerramos nuestro tema la semana anterior hablando de las puertas, y vimos la importancia de las puertas en una ciudad, y determinamos que en las puertas de las ciudades se sucedían los acontecimientos más importantes de toda la ciudad, en las leyes, en la justicia, las noticias del día, los medios de negocios, el comercio, las victorias, las entradas y salidas de los guerreros. Y vimos cómo las puertas son tan extraordinariamente importantes porque a través de ellas se permitía el acceso o no, tanto de los nativos del lugar como de extranjeros. Y estas puertas nos llevan a una gran conclusión. Una vez esas puertas se cierran a determinada hora, nadie puede entrar y nadie puede salir. Así es que si pensamos por un momento en el concepto de las puertas que traíamos de la semana anterior, nos daremos cuenta cuán importantes, mis amados hermanos, cuán importantes son entonces en las puertas hablar de las llaves. Así es que hace 27 años en el desarrollo de nuestro matrimonio junto con mi esposa María del Pilar, el Señor nos ha entregado en el trabajo ministerial, y esto a través de pruebas, de experiencias, de circunstancias de carácter personal. El Señor nos entregó llaves aplicadas al matrimonio, y el desarrollo de nuestro ministerio ha sido llamado así: 7 llaves de plenitud matrimonial. Así es que durante esta semana estaremos hablando respecto de esas 7 llaves. ¿Cuál es la importancia de las llaves? ¿Por qué el Señor determinó que tendríamos llaves disponibles? Llaves para abrir, por favor preste atención, llaves para abrir, aún llaves para cerrar. Y cuando hablamos de las llaves es importante, acompáñeme por favor al libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 16, vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. En el capítulo 16 y en el verso 19. Mateo capítulo 16, verso 19. Estoy yendo lento hoy, es la introducción del tema. Espero llamar su atención a lo que estamos tratando y que durante el transcurso de la semana todos muy atentos, con papel y lápiz, tomando nota de lo que el Señor tiene para nosotros. Libro de Mateo capítulo 16, en el verso 19, léalo conmigo por favor, dice la palabra. Y a ti, por favor recibe esta palabra, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este texto maravilloso de Mateo 16, verso 19, nos habla de las llaves. Por favor, piense por un momento en las llaves. Si tú no tienes las llaves de tu casa, si tú no tienes las llaves de tu oficina, si tú no tienes las llaves de tu automóvil, si no tienes las llaves de tu locker, de tu escritorio, ¿qué problema tenemos, verdad? Qué gran problema cuando se nos extravían las llaves. De igual manera, cuando el Señor instituye el matrimonio, allí en Génesis nos damos cuenta que en el mismo momento en que Génesis 1:28 da la bendición y nos dice que somos bendecidos para ser de fructificación, para multiplicarnos, para tener autoridad soberanía sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, en ese momento precisamente el Señor nos está entregando las llaves. Llaves que nos van a permitir abrir toda puerta que haya sido cerrada. Llaves que nos van a permitir con absoluta claridad entender hacia dónde camina un matrimonio en bendición. No un matrimonio en la pobreza, en la enfermedad, en la ruina, en la escasez. Todas esas circunstancias obviamente que las vamos a vivir en el transcurrir de nuestro matrimonio. Repito, mi esposa y yo 27 años de matrimonio y
Todos los días enfrentamos circunstancias, pruebas, adversidades, en todos los aspectos, en la comunicación, en la intimidad, en la formación, en la educación de nuestros hijos, en las finanzas. Si hay un tema en el que tantos matrimonios hoy terminan anulados, destruidos, en divorcio, es precisamente por este tema tan espinoso, tan delicado como lo es el tema de las finanzas. El dinero, cuando hay dinero, los matrimonios están en mucha bendición y se sienten muy contentos. Pero cuando hay un tipo de adversidad o escasez o contratiempo en las finanzas, hasta ahí llegó un matrimonio feliz y esto trae consecuencias letales, más aún por encima de otros tipos de circunstancias que afecten el matrimonio. Hace unos días, usted recordará, tuvimos en estudio bíblico devocional un tema: las pequeñas zorras, cazadnos las zorras, aquellas pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Y hablábamos cómo muchos de los matrimonios hoy pierden su contenido, pierden su calidad por pequeñas zorras, por cosas absolutamente insignificantes. Son tan insignificantes, repito, que no les prestamos mucha atención. Y al no prestarles mucha atención, repentinamente esas pequeñas zorras se convierten en zorras gigantes que devoran, que destruyen los matrimonios. Es importante tener presente que la Biblia nos dice que nadie podrá cerrar lo que Dios ya ha abierto. Cuando Dios nos permite una puerta abierta en el ministerio, en el hogar, en nuestros hijos, mi amado hermano, por más que alguien quiera atacar o cerrar esa puerta de bendición, no te preocupes por ello, porque ya lo que Dios tiene determinado para ti, nadie te lo puede robar. En el libro de Josué, en el capítulo 6, en el verso 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Por favor, dígalo conmigo: en mi hogar, mi puerta está cerrada, para que todo enemigo, toda mentira, toda actividad del espíritu demoníaco que quiera venir contra el hogar, contra mis finanzas, contra mi salud, contra mi matrimonio, la puerta de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro entorno está cerrada, de tal manera que a esta casa ningún enemigo, ninguna potestad, ningún principado, ninguna hueste, ningún gobernador de las tinieblas de la maldad podrá venir a mi casa. ¿Qué diferencia a un matrimonio que conoce la palabra de un matrimonio que vive la historia del Hollywood, la historia del mundo? La diferencia está, como lo dice Hebreos capítulo 4, verso 12, en el poder de una palabra viva, eficaz, cortante, que penetra. Cuando tenemos el poder de la palabra y cerramos la puerta a nuestro hogar para que cualquier enemigo que nos quiera atacar, matrimonios bajo ataque, cierren la puerta a todo comentario, a toda crítica, a todo chisme, a toda calumnia que quiera venir a destruir tu hogar. Allí mismo en Josué capítulo 6, verso 2 dice: mirad, dijo Jehová a Josué, mirad, yo he entregado en tu mano, varón. Quiero hablarle a los hombres, a los varones, sacerdotes de hogar, que lastimosamente, con todo el respeto de mis hermanos varones, cómo se ha perdido la autoridad del hombre en el hogar. Y aquí no estoy hablando de machismo, no estoy hablando del hombre que grita, del hombre que lastima, que hiere, que ofende. Estoy hablando del sacerdote de hogar, el varón que edifica, el varón que provee, el varón que toma dirección y control de la familia, que está atento a las acechanzas del diablo. Dice Yahweh a Josué, le dice: ahora Jericó y su rey con sus varones de guerra están en tus manos. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días.
Josué capítulo 6, verso 4, y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocinas. Ya habíamos mencionado este texto en otro estudio bíblico. Y en el verso 5 dice, cuando todos escuchéis el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a gran voz. Entonces los muros de la ciudad serán derrumbados y cada uno entrará sin impedimento. Así es que, mis hermanos, así es muchos de los casos y en la vida de cada uno de nosotros, que las puertas están cerradas, que pareciera ser que nuestro hogar, nuestro matrimonio no puede avanzar porque siempre hay una objeción, siempre hay un enemigo que no nos permite avanzar. Para todos estos matrimonios que están atentos a nuestro tema, y hoy es apenas la introducción hacia dónde vamos a caminar, permítame decirles, si tu matrimonio está en crisis, en medio de una prueba, una adversidad, estás a punto tal vez de ir a un juez y firmar un divorcio, déjame decirte, todavía hay una opción. Y la opción es dejar de lado todo el orgullo, todo el concepto del hombre, del mundo, el humanismo, la psicología, el pensamiento humano, tal vez la asesoría de personas inapropiadas. Ir a la palabra, al manual de vida y tomar las llaves que Dios tiene preparadas para que seas tú con esas llaves del reino de Dios, abriendo las puertas que debes abrir en tus finanzas, en tu comunicación como pareja, en tu liderazgo como sacerdote, mujeres con simiente de unción. Este es el tiempo de tomar las llaves que Dios preparó para cada uno de nosotros en el matrimonio. Y todo hombre y toda mujer, pasarán los días y pasarán los años. Podremos vivir una vida en común unión en el matrimonio, porque la gracia y el favor de Dios están con nosotros, porque Él determinó, repito, esas 7 llaves de plenitud matrimonial. Necesitamos identificarlas. Tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. Saben, permítame cerrar con esta historia. Alguna vez hace algunos años empezábamos a compartir unas conferencias para matrimonios en la ciudad donde nos encontramos. Y cuando llegamos a este lugar habían matrimonios con más años de casados, matrimonios de mayor edad que nosotros, y nos decían, ¿qué podrán ustedes acaso enseñarnos a nosotros que llevamos 35, 40 años de matrimonio? Y que nuestro matrimonio ha sido un caos durante tantos años. Vivimos juntos solamente por una apariencia, no más. Aunque vivimos en cuartos separados, bajo un mismo techo, pero pasan los días y los meses que ni nos vemos ni nos hablamos. Y cosas como estas y muchas otras historias. Pero mis amados hermanos, cuando el Señor nos permitió abrir este libro y empezar a compartirle a personas de muchos años de matrimonio, estos hombres y mujeres entendieron que no es lo que el mundo diga, que no es lo que el hombre piensa, sino es el propósito de lo que Dios ya tiene establecido. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Mi nombre es Lorena Zúñiga, tengo 3 hijos, tengo ya en este mes 19 años de casada. Tenemos sirviendo al Señor ya 9 años. Yo vengo de una familia católica, la familia de mi esposo es cristiana. Cuando nos casamos, pues su mamá, su papá, todos cristianos, ¿verdad? Pero yo no quería saber nada de la iglesia de ellos. Sí los acompañaba y me gustaba lo que sentía, pero no me decidía. Teníamos 10 años de casados, los dos trabajamos tiempo completo, no nos mirábamos mucho.
Había semanas que no nos veíamos. Eso dio pie a que mi esposo fuera infiel. Duele mucho saber que tu pareja traicionó tu matrimonio, tu confianza. Pero como les decía, trabajábamos tanto. Cuando yo me iba, él estaba dormido. Cuando yo llegaba, él ya no estaba. Cuando él llegaba, yo ya estaba dormida. Y así nos la pasamos por muchos años. Descubrí que mi esposo era infiel. Yo no soportaba a él, donde no soportaba su olor, donde el solo que se me acercara a mí me daba asco. Y nomás llegaba un poquito tarde o ya nomás no llegaba a la hora y yo ya lo estaba llamando. Era mucha inseguridad, era mucha angustia, era mucha desconfianza. Justo cuando cumplíamos 11 años de casados, él me dijo que ya no aguantaba, que mejor cada quien por su lado, que porque si yo no dejaba que él me tocara, si yo nunca iba a perdonarlo, que era mejor que cada quien por su lado. Yo me quedé en el sillón, así donde él me dejó. En ese tiempo yo había conocido a una hermana de otra iglesia que no la conocía, nomás me habían hablado de ella. Y no sé por qué, pero el Señor me la puso en la mente y yo hablé con ella y yo le expliqué todo lo que estaba pasando y todo lo que yo tenía y sentía. Y ella lo único que me dijo fue que si yo había aceptado a Cristo en mi corazón. Y en realidad yo nunca había aceptado a Cristo. Y que si yo quería volver a nacer de nuevo. Yo dije, ¿se puede nacer de nuevo? Y ella dijo, sí. Dijo, puedes nacer de nuevo en Cristo Jesús. Ella me dio el plan de salvación. Yo acepté a Cristo en mi corazón ese día. Ella me dijo que tenía que perdonar a mi esposo. Si yo quería seguir con mi esposo, yo lo tenía que perdonar, así como Cristo me había perdonado a mí. Y que así como Cristo había aventado todos mis pecados a la mar y nunca más los iba a traer a flote, yo tenía que hacer lo mismo con mi esposo, porque si no iba a vivir un infierno con él. Entonces cuando ella me dijo esto, pues era difícil de perdonar eso. Yo lo único que hice fue, cuando terminé de hablar con ella, me quedé al pie de mi cama y lo que hice fue entregarle mi matrimonio al Señor. Le dije, yo te entrego mi matrimonio, te entrego a mis hijos, te entrego a mis sueños. Haz tu voluntad en mí. Yo ahí sentí que algo se despojó de mí. De ahí me levanté. Lloré mucho ese día. Me levanté más liviana. Llegaron la hora que mi esposo tenía que estar en la casa. No me dio tentación de ir al teléfono. Me levanté, me puse a asear mi casa, a prepararla para cuando él llegara. Nunca más yo le he vuelto a reclamar a mi esposo, desde ese día hasta ahorita. Ese mismo domingo el Señor nos dio palabra. Ese mismo domingo nosotros llegamos y estaba un pastor invitado. No era el pastor de la iglesia, era un pastor invitado y él empezó a hablar del matrimonio y de la infidelidad, y de que Dios perdona y que Dios restaura, y es todo lo que el pastor estaba hablando era como estaba directamente a nosotros. Y yo me acuerdo que mi esposo y yo nos tomamos de la mano, pasamos al frente cuando hicieron el llamado, y la prueba más grande que yo sentí que era Dios quien estaba fortaleciendo y levantando, restaurando nuestro matrimonio, era porque Él inmediatamente se fue directo a nosotros y tomó nuestras manos y Él ahí literalmente nos casó de nuevo ante el Señor. Y esa fue la prueba máxima que el Señor me dio, que Él estaba en control, que ese era el hombre que Él tenía para mí. Y hasta ahorita han pasado ya 9 años y hemos puesto a Dios en nuestro matrimonio, hemos puesto a Cristo en nuestro matrimonio
y cualquier dificultad que haya, cualquier malentendido que haya entre nosotros es siempre pidiendo la dirección de Cristo. Yo le entregué mi matrimonio a Cristo. Yo le dije a Él que Él hiciera su voluntad en Él, que si era verdad que Él era mi Dios, Él me iba a regresar mi matrimonio, Él iba a regresar a mi esposo y vamos a volver a ser una familia feliz. En una ocasión, cuando Él llegó del trabajo, él llegó y ya era, él siempre llega un poquito tarde y era un poquito tarde, levantó a los muchachos, a nuestros hijos, y nos habló a la sala y estábamos los 5 en la sala, ¿verdad? Entonces él empezó a hablar y empezó a pedirnos perdón, me pidió perdón por lo que él me había hecho llorar y lo que él había hecho. Le pidió perdón a mis hijos si él se había equivocado y si había dañado algo en ellos, él les pidió perdón. Y eso solamente el Señor lo puede hacer. No somos perfectos, pero sabemos que en Dios, que Cristo todo lo puede y que Él es el único que puede restaurar los matrimonios. Cristo restauró mi matrimonio y mi familia. Así es que muchos de ustedes estarán pasando por pruebas y adversidades, pero hoy hay una respuesta para cada uno de nosotros a través de la luz de la palabra. Mis amados, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Dispongan su corazón para esta semana y veremos 7 llaves de plenitud matrimonial. Shalom, bendiciones para todos, muy buenos días y muy buenas tardes a cada uno según la zona en la que nos están escuchando. Muchísimas gracias por compartir el mensaje y además muchísimas gracias por enviarnos su saludo y sus apreciaciones. Muy buen día. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.